las directrices del De cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. 11 de la mañana, 21 minutos. Y hoy en nuestro dato electoral, más que dato electoral, tenemos entrevista electoral porque hemos decidido traer a 3 de los candidatos que hacen parte de esta gran consulta que se anunció ayer y que tiene a 6 de los precandidatos presidenciales. Finalmente lo habíamos mencionado muchas veces en estos micrófonos. Esa gran consulta se fortalece porque parece que va a ser la única de centro derecha. Y ahora le vamos a preguntar a nuestros invitados si de centro derecha o más de derecha, porque hay muchos que consideran que con los miembros de esta consulta, pues ya la consulta pinta más de derecha que de centro. A todos les quiero dar la bienvenida. Quiero empezar por mi izquierda. Doctor Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un gran abrazo. Me acaba de confundir. Centro, derecha, izquierda. ¿Usted dónde está? ¿En el centro, en la centro derecha o en dónde está ideológicamente? Uy, esa pregunta me la han hecho 20 veces y me la he hecho 50. Ajá. Y todavía estoy respondiéndomela. Pero tal vez la más clara de todas es, hombre, yo soy un hombre de soluciones, pragmático. Yo creo que si una solución de la izquierda está bien, me sirve. Si una solución de la derecha está bien, me sirve. Esto es de soluciones, de resultados. Entonces, no creo que me dejen casillar. Y se lo voy a poner en una forma rápida. La seguridad. Aquí nos han vendido ese cuento, para mí el más chino del mundo, de que la seguridad es de derecha o izquierda. No, la seguridad es la primera inversión social. Entonces, para empezar por eso. Y ahora saludo a mi derecha a Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camila. Saludo a Jennifer, a Sebastián, a Lucas, a todo el equipo de Blue Radio, a Lina, por supuesto. Mire, y le hago la pregunta a usted porque me cuentan que quien logra llevar, por ejemplo, a Vicky Dávila a la consulta de ustedes es usted, que usted es el gran promotor dentro del equipo. Ya me confirmará si es verdad o no de llevar a Vicky Dávila. Y hay quienes mencionan que el hecho, oía por ejemplo a Héctor Riveros esta mañana decir en estos micrófonos que tener a Vicky Dávila en la consulta es realmente ya no tener ni una consulta tecnocrática ni una consulta de centro, sino ya decir, esta es una consulta de derecha, pues porque ella promulga precisamente las ideas del uribismo, de lo que representa, por ejemplo, internacionalmente Donald Trump y demás. Pues yo no sé qué tanto sea clasificable o etiquetable Vicky en términos ideológicos o del espectro político. Ella toda su vida ha ejercido el periodismo. Yo me conocí con ella en la cabina de Juan Gozaín, trabajamos juntos 2 años en RCN Radio y construimos una relación de amistad y de confianza. Y yo la invité pues a que hablara con el grupo, a que el grupo la escuchara, y nos parece que es una mujer valiente, es una mujer sobre todo que le aporta a este grupo la valentía de denunciar la corrupción y de enfrentarse a los poderosos como debe enfrentarse el periodismo, defendiendo la verdad. Y para mí eso es el valor que ella trae a este equipo. O sea que usted sí fue el que la llevó. Pues yo era amigo de ella, soy amigo de ella y hablamos con ella entre todos. Oviedo se está enterando. Aquí entonces Juan Daniel Oviedo, que también está en la derecha de la mesa. ¿Usted dónde se ubica? Doctor Oviedo, bienvenido. Bueno, Camila, muchas gracias por la invitación y me acuerdo muchísimo que la primera persona que me hizo esa pregunta cuando estaba aspirando a la alcaldía de Bogotá fuiste tú. Y vuelvo y se la hago. Muy en febrero, marzo de 2023 y en ese momento dije que mi ideología política en ese momento era centro derecha. Hoy yo quiero representar el centro como tal. Sin embargo, esta consulta, la gran consulta por Colombia, como su nombre lo indica, no es ni de centro, ni de esperanza, nada. Es de propósito, es una gran consulta por un propósito que es el país que queremos sacar adelante y ponerle una visión de futuro. Una consulta tiene sentido, y lo hemos dicho mucho aquí, si al final quien gane esa consulta recibe el apoyo de todos, pero el apoyo activo, es decir, con miras a primera vuelta, hacer campaña y de verdad estar ahí. Le pregunto a usted, doctor Aníbal Gaviria, ¿ya saben cuáles son los acuerdos después de esa consulta? Es decir, con miras a esa consulta que tienen en marzo, ¿cuáles son las reglas que estipularon? Es decir, el que gane va a tener que apoyar sí o sí al otro y salir activamente a hacer campaña. ¿Hay alguien que va a quedar de fórmula vicepresidencial dentro de los 6 miembros? ¿Cuáles son las reglas que estipularon? Camila, muy buena pregunta, porque siempre hemos dicho que un acuerdo con muchísimas reglas,
con cantidad de detalles, eso es muy difícil de cumplir y muy difícil de transmitir y de comunicar. Entonces, aquí hemos dado en llamar el acuerdo al que llegamos, el acuerdo de la servilleta. ¿Para qué? Para significar que es muy simple, muy sencillo, y tiene 3 puntos. El primero, los firmantes de esta servilleta nos comprometemos a ir a una consulta popular el 8 de marzo y a apoyar el ganador de esa consulta, primero. Segundo, para un ingreso de un nuevo candidato, un nuevo movimiento a esta consulta, debe tener el consenso de los 6 candidatos. Y tercero, para salir de la consulta se necesita la mayoría, o para ser salido, digamos de alguna manera. Entonces son 3 puntos simples y ahí están todos. También, quien se porte mal también tiene una regla de salida y es simplemente la mayoría calificada. O sea que puede pasar que alguno, a ver, las comparaciones son odiosas, pero acuérdense ustedes, y usted creo que estuvo ahí, doctor Galán, yo ando con la memoria medio regular. Hace 4 años, en la campaña presidencial, que Ingrid Betancourt pues dinamitó un poco esa consulta verde bastante, centro. Sí. Es decir, si alguien adopta actitudes, digamos, poniendo como ejemplo de Ingrid Betancourt en esta consulta, ya ustedes tienen el mecanismo pactado de cómo se saca a esa persona que les está dinamitando la consulta. Correcto, es que lo que hay que preservar aquí es la confianza. Y la confianza se construye tomando decisiones en conjunto, como quien llega, por ejemplo, a la consulta, pero yo agregaría una cosa a lo que dijo Aníbal, y es que para que la consulta funcione, además de que el ganador recibe el apoyo de todos los demás, el ganador tiene que representar a todos los demás como equipo de gobierno, en sus buenas ideas y en el trabajo que van a desempeñar en un eventual gobierno, porque lo que nosotros estamos ofreciendo es un equipo de gobierno. Es decir, no es solamente que el 8 de marzo la gente va a votar a ver quién gana y quién es el candidato. Lo que le estamos presentando acá es un equipo que va a trabajar junto. O sea que eso me parece importante. Todos aquellos que hacen parte de la consulta, en caso de que gane la presidencia uno de ustedes, todos los demás van a terminar haciendo parte de ese gobierno. Claro, en para ministerios. mí eso es fundamental, que todos contribuyamos con trabajo en el equipo de gobierno, con ideas, pero trabajando como equipo, acompañando al ganador, que va a ser, digámoslo así, en términos de fútbol, el director técnico del equipo, que va a decidir quién juega de centro delantero, quién de defensa. Y no, perdóneme, no sé si me estoy adelantando mucho, ¿y ya cada uno tiene como sus carteras preferidas o no? Como dicen, yo me encargaría de transporte, yo me encargaría de Hacienda. El 8 de marzo estamos compitiendo por ser los directores técnicos del equipo. Ok. Pero yo quiero ahí, en mi punto de vista, claro, todos vamos a apoyar al ganador y el ganador se va a apoyar en todos, pero ojo que eso no se va a entender como eso no es cargos ni puestos ni nada, es apoyar. Yo no tengo, digamos, el criterio matemático de que en este cargo o en este ministerio o en este embajada, no. Simple y llanamente, aquí somos un equipo, pero un equipo de trabajo. No sea la chichonera que fue la coalición Centro Esperanza hace 4 años, que tiene traumatizado a mucha gente. ¿Sí? Y aquí lo que queremos prometer es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para hacer un equipo de trabajo y no una chichonera política que desconcierta al país. Pero esa chichonera política que dejó por lo menos desconcertado a Sergio Fajardo, que soy el que mejor marca en las encuestas y que no quiere hacer alianzas, entre otras, cuando se lo preguntamos aquí, él sentado en esta silla a la izquierda mía dijo, no, es que yo tuve muy malas experiencias y por eso no me voy a consultas. Fajardo. Bueno, yo hice parte de ese trauma. Del club, usted hizo parte del club. ¿Y por qué usted no quedó traumado y Fajardo sí? Jorge Enrique Robledo y yo respetamos el resultado de que Sergio Fajardo triunfó y lo acompañamos en primera vuelta, cuando muchos de los demás se bajaron y se fueron a apoyar a otras candidaturas. Entonces yo sé lo que significa cumplir con ese acuerdo y entender que para que esto funcione pues hay que cumplir los acuerdos, hay que respetar los acuerdos. Y hay que hacer equipo, que yo espero que Sergio Fajardo entienda que al país no lo saca adelante una persona, un presidente, lo saca adelante un equipo, porque es que los retos y desafíos del país son de tal dimensión y tal tamaño que esto no lo saca adelante una persona. Además, no solamente un equipo de gobierno, un equipo en el Congreso de la República, una mayoría congresional en el Senado y la Cámara de Representantes que entienda la responsabilidad que tienen de llegar al Congreso
y de sacar adelante las reformas que el país se ha quedado esperando en muchas materias. Entonces, mire, ya Sergio Fajardo ha dicho que él no le interesa una consulta. Qué pesar. Sí, entonces... Para el momento del país, y yo creo que se lo dije personalmente, y es para el momento del país, valdría la pena que él dejara atrás como todos esos traumas y esas decepciones del ejercicio político de este tipo de consultas y se diera cuenta que aquí tenemos otro momento de país y tenemos otros perfiles también. Tengo una pregunta jurídica. Si él cambiara de opinión, si Sergio Fajardo cambiara de opinión y dijera, bueno, me convence en esta consulta, está cogiendo fuerza, tal vez yo sí puedo estar ahí, ¿ustedes lo recibirían y jurídicamente podría ya ser parte de esa consulta Porque o no? él no manifestó el 8 de diciembre, que era la fecha límite, que quería ir a consulta. O sea, él ya no puede. En ese momento él lo manifestó. No sé si con el Podría aval de alguno pasar, de ustedes pero lo el que pueden tenía- acoger. Pero el que tenía Nosotros que no nos- manifestarlo era su partido, que es Ajá, Dignidad y Compromiso. exacto, pero como pero el partido de manifestarlo. alguno de ustedes podría cogerlo para que él pueda estar. Podría Yo- haber. yo creo que lo puede haber suceder, posibilidades puede haber un jurídicas. coaval. Jurídicas. Yo creo ok. que puede haber posibilidades jurídicas. Ahora, políticas. Ya, posibilidades políticas, es que todo eso entra en el acuerdo de la servilleta, que es, para ingresar a la consulta se necesita el consenso de los 6 actuales. Y Pero yo creo entonces que es muy eso tiene que ir difícil. a esa discusión. Incluso el camino jurídico es muy difícil en el sentido en que yo no veo en Sergio Fajardo esa actitud de decir, buscar a cualquier partido que haya solicitado participar en las consultas y pedirle un coaval, además del que él siempre ha dicho que quiere recibir, que es el de Dignidad y Compromiso. Entonces, yo creo que esa es una decisión tomada y hay que respetársela. Yo tuve la oportunidad de decirle, le deseo los mejores éxitos en su estrategia. Aquí estamos desarrollando otra estrategia y tenemos que buscar la forma de que en algún momento haya alguna convergencia para lograr que verdaderamente esa opción de futuro sensata que él también representa, pero en la que tristemente hoy está solo porque a todos nos ofreció ir allá, ¿sí? Pero es muy temprano para hacer eso, pues... Pero él les pueda ofreció, suceder. él les ofreció a todos ustedes ir allá, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo encuesta? ¿Bajo que ustedes se plegaran a su candidatura? ¿Cuál fue la oferta para Él ir allá? públicamente ha dicho y habla de una encuesta calificada, no sé a qué se refiere él, sobre eso no le he preguntado. No sé qué diferencia una encuesta calificada de otra encuesta como las que se ha publicado hasta el momento. Esa, Pero, y, Camila, adelante, en el gobernador. caso mío yo sí quiero dejar muy en claro, porque me parece que es de transparencia con mis compañeros y con el país. Yo, Sergio es un tipo que aprecio y respeto mucho y yo ojalá nunca se cerraran puertas con él. Ese es mi punto de vista. O sea, dentro de su voto calificado de los 6, usted diría, podría, o sea, no cerraría usted la Yo puerta. también diría que sí. Es decir, Vamos yo dos, creo que son Vamos, seis. son Sí. 6. Tiene- Doctor Galán. Sí, no, yo no tengo ninguna objeción ni personal ni política para que él haga Y creo parte que Vicky de este- también dijo de que esta Van sí. mañana. tres, ¿no? ¿no? Sí. Vicky lo claro que invitó, sí. van Mejor dicho, 4. la decisión está Yo en creo que Fajardo. están los 6. El tema es que no está él. Y ahora Claudia López, que es otra de las que está ahí y ¿se recibiría o no se recibiría en esta A mí coalición? me tocó esa pregunta ayer en la rueda de prensa. ¿Y qué le- me y la qué guardaron respondió? a mí específicamente al final. ¿Qué pasa con Claudia López? Y mi respuesta es muy clara. Y es, yo quiero estar en este proceso político y esta gran consulta por Colombia quiere tener una conciencia del presente de Colombia. Y en estos 197 días que llevamos del proceso de recolección de firmas que se cerró ayer, ella, como aspirante en su proceso de recolección de firmas, en los diferentes debates y sus posiciones políticas hacia lo que promete como candidata y como futura presidenta, si es elegida, es algo muy sensato, es algo que no sale de lo que estamos aquí. Pero hoy la opinión pública está castigando esos cambios de parecer que ella tuvo en el pasado, y es ahí donde va a ser difícil lograr ese consenso en este grupo, porque aquí hay personas que han tenido interacciones y colegas que han tenido interacciones precisamente con esas dificultades de estar cambiando de parecer alrededor
de lo que es el gobierno de Gustavo Petro. Nosotros aquí estamos hablando de mecánica política y yo creo que la mecánica pues es importante para cuadrar la consulta, pero lo que más va a querer la gente es pues cuáles son las propuestas y en qué se van a poner de acuerdo, o sea, cuáles son los mínimos. Todos ustedes han dicho que van a trabajar en equipo y que no se es de derecha o de izquierda o de centro, sino de las cosas que le funcionen al país, un poco citando aquí al exgobernador Gaviria. Sin embargo, dentro de este grupo pues también ha habido enfrentamientos. En la época en que la candidata Vicky Dávila estaba de periodista y le lanzaba, mejor dicho, pullas a todo el país, se agarró con Mauricio Cárdenas, con quien hoy comparte consulta. De hecho, a ver si me ayudan con unos trinos en donde Vicky Dávila le decía a Mauricio Cárdenas que era un politiquero de toda la vida, que ha estado en prácticamente todos los gobiernos desde los años 90, que fue el creador del subsidio del IVA, de la subida del IVA del 16% al 19%, que quien más ha generado burocracia en Colombia a través de la creación de puestos a través de nuevas agencias para sus amigos congresistas. Mejor dicho, le dio una vacía a Vicky Dávila a Mauricio Cárdenas cuando Cárdenas se atrevió a criticarle el famoso 10-10-10, porque ya dijo, yo tengo una propuesta tributaria del 10-10-10. ¿Cómo han hecho para conciliar esas diferencias del pasado y cuáles son las propuestas para el futuro? Si quiere yo le contesto esa, pero también quiero, por transparencia, tocar el tema de Claudia López. Mire, yo tengo un criterio de Claudia López de una mujer limpia, transparente, una mujer que mucha gente de alguna forma señala como que estuvo en el petrismo porque votó por Gustavo Petro, pero yo soy de los que considero que mi línea roja es quienes hicieron parte del gobierno de Petro y quienes hacen parte de la continuidad de Petro, pero no quienes votaron por Petro, porque hay mucha gente que votó por Petro, como Claudia López, que dice públicamente que está arrepentida de haber votado por Petro. Entonces, yo en ese sentido dejo mi posición con respeto, con las posiciones de otros miembros de la gran consulta, en el sentido de que es una persona transparente, eficiente, que es vertical en sus posiciones, con algunas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero esa es mi posición frente al tema de Claudia López. Ahora, dejo para no monopolizar que lo si quieren los trinos. compañeros trabajen el otro tema y yo puedo volver sobre él. Pero o sea, no. es que si quiere le pongo otro. Por ejemplo, Mauricio Cárdenas, a ver si sí me ayudan a ponerlo a través de nuestro canal de YouTube en medio de esas peleas, porque yo creo que dijeron ambas partes cosas que son ciertas. Mauricio Cárdenas decía, Gustavo Petro y Vicky Dávila recurren al mismo estilo de ataques personales para descalificar a punta de mentiras cuando Colombia está pidiendo soluciones. El país exige un debate sobre lo realmente importante, como mejorar la vida de la gente. Yo los invito a enfocarnos en propuestas claras y soluciones concretas. Es hora de hablar de lo que de verdad importa. Y entonces, ¿qué reglas se pusieron para estas diferencias y estos agarrones que tuvieron en el pasado? ¿O ya hicieron borrón y cuenta nueva y se nos olvidó todo lo de antes y lo que nos dijimos cuando empezó la campaña? Bueno, esto es una competencia. Esto no solamente es ir cogidos de la mano por todas partes y decir estamos unidos, claro, y pensamos igual y estamos unánimes en todo. Aquí va a haber diferencias que a medida que la campaña avance, que se den los debates que vamos a tener, pues se van a emerger esas diferencias, y qué bueno, porque en el contraste y en la diversidad es que la gente va a poder escoger qué tipo de liderazgo le inspira más confianza, en cuál cree más y por cuál quiere apostar. Y creo que ahí lo que hemos acordado, creo yo interpretar a mis compañeros, es que pues no va a haber ataques personales, ni respetos, o sea, todo dentro del respeto. Vamos a demostrar que se puede competir en democracia sin agresiones y sin descalificaciones y negar al otro en su legitimidad también. Yo agregaría algo, y es un poco como observador, porque creo que esa pregunta hay que hacérsela a ellos dos. No, claro. ¿Sí? Y que nos digan de frente qué fue lo que conversaron para resolver esos temas, porque a mí también me asombró. Porque ellos tuvieron una divergencia. No, pues no le digo que le dijo pero politiquero, la comparó con Petro, o sea, se dijeron de todo. Pero yo lo quiero ver, y desde mi interpretación, es en el pragmatismo de que tenemos que poner los pies en el presente. Y que la democracia hoy no es que esté en riesgo, pero está tomando una decisión en un territorio complejo, que es el de la polarización, alimentada por esa polarización digital que está determinada científicamente. Entonces, creo yo que ese pragmatismo de poder decir, compitamos en un mismo lugar,
simplemente por el propósito común, ahí sí hay comunes denominadores. Si ustedes analizan el discurso de Claudia López y de Mauricio Cárdenas, hay un eje fundamental de la familia, de los valores, de los subsidios de vivienda, de mi casa ya, de la seguridad, en contra de la paz total. Entonces yo creo que hay unos pilares sobre cómo participar hoy, utilizar un mecanismo democrático que es la consulta del 8 de marzo y pensar en que nos une una visión de futuro de Colombia y no la que simplemente convierte las elecciones presidenciales en un referendo para saber si Uribe es héroe o villano, o si Petro es el salvador de Colombia. No, y sobre esos puntos, Camila, a mí sí me parece importante porque si algo los ha unido es luchar contra las políticas de Gustavo Petro y contra la continuidad que pueda representar Iván Cepeda. Pero les quiero preguntar, más allá de eso, si hay propuestas, porque cuando uno ve las encuestas, sabemos que el país está polarizado y que si bien una parte está rechazando las políticas adoptadas por este gobierno, pues otra parte las está viendo con buenos ojos. ¿Ustedes han pensado en esas cosas que la ciudadanía, esa parte de la población que ya está reflejada en las encuestas, está haciendo bien Gustavo Petro y que de pronto no todos los ciudadanos que van a votar van a ir contra Petro? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Se han puesto de acuerdo o siguen con política nada que huela Petro, nada que haya hecho Gustavo Petro? Yo creo que, y perdón que me tome la palabra, porque es un principio fundamental. Y si ustedes hacen un análisis de discurso de la rueda de prensa de ayer, no se mencionó eso. Y acá nosotros no estamos mostrándonos simplemente como una gran consulta antipetrista, porque para eso ya lo que pasó este año demostró en la encuesta de Inbamer que si seguimos con el antipetrismo puro y duro, pues son visiones radicales de punteros como está sucediendo hoy. Iván Cepeda, que tiene votos por ser el carcelero de Álvaro Uribe Vélez. Y Abelardo de la Espriella, porque quiere arrasar con cualquier intento de cosas que hayan sucedido en los últimos 3 años largos. Entonces aquí se trata de que nosotros queremos ofrecer una visión de futuro que tú la tienes muy clara. El petrismo todavía ofrece esperanza de una visión de futuro de un país en el que los nadies sean visibles. Pero eso es un poema y durante 4 años han dejado esperando a la gente en su canasto para recibir los beneficios que les prometieron. Aquí yo estoy seguro, y de pronto estoy siendo irresponsable de interpretar ese sentimiento, pero lo que queremos nosotros es competir con esa visión de futuro y decir, la visión de futuro de Colombia tiene que ser pragmática, tiene que pensar en los problemas de corto plazo, que son esas minas quiebrapatas económicas de déficit fiscal, déficit de inversión, inseguridad energética. Tiene que despolarizar el ambiente político y tiene que empezar a construir soluciones, porque o si no vamos a llegar a 2050 a ser un país viejo, pobre e informal. Jennifer y Camila, mire, coincido completamente pues con Juan Daniel, pero de alguna manera, miremos, nosotros lo que tenemos claro es que no queremos ni representar ni converger con los extremos. Exacto. Los extremos que representan la división y la profundización de la división del país. Y no pueden representar algo distinto porque esa es su esencia. Entonces, ahí cabe una expresión mucho más amplia de muchos matices del país. Y eso es lo que nosotros estamos representando y queremos cada vez consolidar. Pero con y lo en que ese usted sentido, dice, pero con lo que usted dice, Camila, no nos queremos quedar en las cosas del pasado, antipetrismo, petrismo, antiuribismo, todo ese cuento. No. Si se quiere algo esto es más pospetrismo. Es decir, vamos para adelante. Es el futuro. Vamos a construir algo nuevo, algo fresco. Pero eso sí llamará votos, es mi pregunta, porque lo que hemos visto es que en esa polarización, y no solo en Colombia, en el mundo, pues el centro, esos que plantean una tercera vía, pues no terminan siendo tan atractivos porque la gente visceralmente pues prefiere a la hora de ir a depositar su voto en la urna, o me voy por la derecha o me voy por la izquierda, lo que me ofrece Abelardo de la Espriella o lo que me ofrece Iván Cepeda. Teniéndolos a ustedes que va a salir un candidato o candidata, a Sergio Fajardo, Claudia López, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, esa división de los que ofrecerían una tercera vía no garantiza aún más lo que estamos viendo en las encuestas, que quienes van a pasar a segunda vuelta son Abelardo y Cepeda. Eso depende de que pase en la campaña, cómo se desarrollen los debates y las propuestas, y porque es que la democracia se trata de competir.
no se trata de hacer encuestas para empezar a unir y llegar a un solo candidato. Okay. Eso no es democracia. Democracia es la competencia y que la gente pueda expresarse en las urnas y decir qué es lo que mejor lo interpreta. Y hablando de lo que pregunta Jennifer, de las propuestas, yo sí creo que nosotros tenemos una claridad sobre la prioridad número 1 que tiene en este momento el país, y en eso hay un consenso nacional, y es el deterioro de la seguridad territorial y la seguridad ciudadana por el fortalecimiento de las organizaciones criminales y las estructuras delincuenciales gracias a las rentas criminales, y por el debilitamiento de las capacidades morales, logísticas, operativas de la fuerza pública. Y la prioridad número 1 que hay que atacar es atacar el crimen organizado de una manera innovadora. Y yo lo que propongo es que vayamos por la plata del ELN, que vayamos por el poder político que ha adquirido en Santander, norte de Santander, Chocó y Arauca, y que vayamos por el territorio que han conquistado defendiendo a la población civil que está a merced de esos criminales en un paro armado que han decretado. Porque el ELN hoy es paramilitar en Venezuela y hoy controla buena parte de la segunda zona exportadora y productora mundial de cocaína, que es el Catatumbo. Entonces, eso tiene que ser una prioridad, y devolverle la fortaleza moral a las fuerzas militares y a la policía, las capacidades de los helicópteros, que es su movilidad, su capacidad de proyectar fuerza, y la inteligencia, que hoy está capturada en manos de las organizaciones criminales, la inteligencia del Estado y los recursos de la inteligencia del Estado. Eso es absolutamente prioritario para pensar en todo lo demás, y eso no es monopolio de la derecha, ni tampoco es monopolio de la izquierda, la política social de infraestructura, de presencia del Estado territorial que hay que lograr. Pero yo vuelvo a tu pregunta, que me parece importantísima, y no por quitarle el uso de la palabra a Juan Manuel, pero ojo, Colombia no es el país que creíamos que íbamos a ser cuando mucha gente dijo: uy, ¿cómo fue que ganó Petro? Va a acabar el país, ¿sí? Hoy Colombia está contenta y va a amanecer más contenta en enero de 2026, porque el huevo está barato, el dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos, y la gente que vota, no la que simplemente responde las encuestas con su voto, con el deseo, ¿sí? La gente que vota va a decir: ¿cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Pues de hecho, Fedesarrollo entregó los resultados de la encuesta de opinión del consumidor, y lo que dicen los consumidores hoy es que la confianza vuelve a niveles prepandemia, al 2015. Es decir, sí, Camila, hay ahí una... está la respuesta. Los tonos de decir: nos vamos a destruir, se va a acabar todo, el país va a ser un desierto, las ciudades se van a incendiar. La gente no le va a comer cuento a eso. Entonces nuestra tarea es ser audaces, ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo ofrecemos cosas que le interesen a la gente alrededor de ese futuro desafiante que tiene el país. Y yo creo que eso sí va a marcar la diferencia de esta gran consulta por Colombia, porque nos vamos a ir a escuchar a Colombia. Mañana vamos a estar en el puente Santander, en Cúcuta. El puente Santander es el puente más reciente que se abrió entre Colombia y Venezuela, que lo gobiernan los actores ilegales de Venezuela con francotiradores del otro lado del puente. ¿Y se van a ir todos? Vamos a ir todos. Pero mire, yo recojo también lo de Juan Daniel, porque coincido. Esa es la pregunta tal vez fundamental. Y es, yo creo que el país tampoco es que, como dice Juan Daniel, esté tan contento con todo, porque la vivienda está caída, la infraestructura está caída, la salud está deteriorada, y yo ahí también estoy hablando de cifras, y de cifras contundentes. Algo que está funcionando es la economía y la economía ciudadana, pero con muchos matices, pero no voy a entrar a esa discusión. Pero aquí es más bien un electorado que en esa encuesta se está mostrando cada vez más consciente, pero no como lo quieren hacer ver unos de un lado y del otro. Y consciente de dos cosas: consciente de que no está satisfecho con el actual gobierno, pero consciente de que no quiere de ninguna manera volver al pasado. Y ahí es donde entramos nosotros, representando una opción nueva, una opción fresca, una opción que no sea sigamos en el actual gobierno o volvamos al pasado, y una opción que no sea
de la mitad de Colombia contra una mitad de Colombia y de otra mitad contra otra mitad. Y esa opción claramente la estamos representando y la estamos empezando a representar ya con coherencia. ¿Y cómo es esa coherencia? Unidos. ¿Y unidos cómo? En la diversidad, no en la uniformidad. Por eso yo creo que si a este gran consulta van a llegar otros, tienen que llegar diversos. No pueden llegar de un solo lado o de otro lado, porque ahí es donde vamos a mostrarle al país verdaderamente una opción de futuro y no una opción de continuidad de lo que tiene vacíos enormes, o de volver al pasado con todas las deficiencias que llevaron a Petro al poder. Y lo que Doctor necesitamos Dani. los colombianos es un gobierno que pueda gobernar, que pueda ejecutar, que pueda administrar, que pueda gerenciar, que haga presencia permanente, que la institucionalidad recupere la confianza. El INVIMA, por ejemplo. Las Hay que comisiones de estabilizar, regulación hay que estabilizar. de agua y gas. Ya que el doctor Aníbal Gaviria dice que tienen que saber quiénes terminan de llegar a esta coalición, yo creo que esa es la pregunta que muchos oyentes están haciendo en este momento, porque los quiero invitar a ver un video que acaba de publicar el exministro Daniel Palacios, donde él dice que acepta estar en esta coalición. Y a partir de ese video le quiero preguntar por él y dos nombres más que yo creo que son clave que la audiencia tenga claro si llegan o no llegan a esta coalición. El país vive momentos decisivos. Los colombianos estamos cansados de la política del odio, de vivir con miedo, de la improvisación y del desgobierno. Colombia exige unidad. Y la gran consulta representa esa alternativa. Pues mire, Quiero hacer un ahí reconocimiento. él reconoce, digamos, el trabajo que han venido haciendo todos, entre esos también David Luna, Mauricio Cárdenas, ustedes que están acá, y dice que acepta esta invitación. Y entiendo que todos los 6 tienen que aceptar que lleguen los nombres nuevos. Por eso les quiero preguntar, ¿le aceptan a Daniel Palacios? Y si Paloma Valencia, por ejemplo, también dijera, me sumo a esta campaña, ¿la aceptan? Y también el exministro Pinzón, y quisiera que los tres pues nos respondan sobre esos 3 nombres que creo que es Y por su voto, sabemos que faltan el de Vicky, el de Cárdenas y el de El Luna, voto es pero los de secreto. ustedes. O sea, El voto es entonces, secreto, mi y querida si no Camila. aceptan- ¿Por qué secreto? Y si El no voto es secreto. Y si no aceptan No, alguno, yo lo y si puedo no aceptan responder. alguno, ¿cuáles son las razones? Entonces, respóndanos por No, los 3. Galán dice, no respondo. Usted no, No, usted no yo quiere sí decir que respondo. sí. Yo digo, el primer paso es sentarnos a hablar con ellos. O sea, esto es a los 3, escucharlos. sobre los Ya 3. llamo al A orden escucharlos. todos acá. No los va a dejar segundo, contestar. respetar la regla que ya acordamos, los 6, que es que haya unanimidad en las personas que entren, para que este equipo no se vaya a desfigurar, no vaya a perder su propósito, como dice Juan Daniel, ni su identidad. Y Bueno, yo, yo ya desde que soy candidato el 16 de diciembre de entregar 877.777 firmas, quiero tener el compromiso de hablar claro. Ajá. Primero, Daniel Palacios. Si sigue diciendo que el enemigo de ese país es Petro, para mí No va. a ser difícil dar un voto apreciativo. Porque es por el mismo criterio que nunca quisiera compartir este escenario con una persona como Abelardo de la Espriella, que simplifica todo a que el enemigo de Colombia es Petro e Iván Cepeda. Entonces, si Daniel Palacios considera, así como Vicky se retractó frente a o se Cárdenas. vio frente a lo que decía Mauricio Cárdenas, ahorita compite en el escenario. Si él dice, yo no estoy de acuerdo con esas posiciones que tenía en el pasado, bien, si no, difícil. Paloma Valencia, ya lo he dicho, con mi cara, con mi expresión directo, me alegra muchísimo que un partido de derecha de Colombia, como es el Centro Democrático, haya elegido a una mujer sensata y que está pensando en el futuro de Colombia. Yo le daría el sí, pero sé que aquí va a ser difícil. Porque a algunos les preocupan que el Centro Democrático arrase en esa Y tercero, consulta. Pinzón hace 3 semanas me invitó a su oficina a decirme, véngase para acá. Y yo le dije, es muy temprano. Entonces, ahora que estoy en este escenario colectivo, yo valoro su trayectoria política, su experticia en seguridad y también, bienvenido, esos son mis votos. mire, y entonces A la ver, posición doctor mía, Aníbal. Se animó el otro. me toca repetirla, creo que en esta Claritico. mesa, como por tercera vez, pero al país. Yo tengo 2 líneas rojas. Uno, la continuidad del actual gobierno. Pero ojo, no es porque yo considere eso, no es porque yo considere que Petro pues es la cosa que es, hay que acabar con eso, que el antipetrismo, no me va a quedar en eso.
pero creo que la continuidad del actual gobierno no es lo que yo quiero representar, que lo representen otros y que lo hagan, y esa es la democracia. El señor Abelardo de la Espriella, tampoco. No me parece que sea ni ultraderecha. Creo que tiene otra cantidad de cosas que a mí no me llenan y con las que yo no estaría nunca. De resto, con los demás, Cabe todo el puedo mundo. conversar. Ojo, cabe no, podemos conversar. Y podemos conversar sobre las reglas, porque yo le he mencionado al país algo y es el respeto. Creo que eso es una columna vertebral. Y entonces si nosotros hemos creado 3 reglas, el acuerdo de la servilleta, pues respetémoslas, que por ahí es donde empieza el respeto. Y una de esas reglas es, para ingresar se necesita el consenso. Entonces puede haber posiciones individuales, pero se necesita pues el es que eso va a consenso. ser como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si hay uno que tiene uno poder que de veta. veto, o sea, Rusia, Estados además- Unidos siempre vetan, entonces ya no va a entrar nadie Pero más además, aquí. Camila, Aquí no sé todos si lo ustedes son tienen. conscientes, y no quiero sonar irrespetuoso, pero que faltan municiones o faltarían municiones para pelearle a esas dos frentes muy poderosos, que si no sé si a los se les alcanza, o creen que a los se les puede alcanzar. Hay que jugar el partido. O sea, cuando se empieza Las el mundial, cifras, las cifras. llegan una cantidad de equipos Claro. favoritos y en el mundial, jugando los partidos, pasan una Claro, cantidad de Claro, cosas. Ojo, pero Sebastián. el partido se Ojo, juega cada cifra. 4 años. Ojo, La Sebastián. revancha no es el otro domingo. Sebastián, ¿a ti qué te gustan Hay los que jugar el números? partido. Cifras. No Yo- tanto. Te Pero bueno. gustan los datos. Somos 6 en este momento, ¿cierto? Solo hay 2 por fuera, no, hay 3 por fuera del margen de error de la encuesta de Inbamer, que de aquí salió Sale, mucha conversación aquí en Blue, que son en su orden Vicky, Juan Manuel y Aníbal. ¿Sí? Y hay 3 que estamos en el margen de error. Sí, por debajo de ese 1.8%. Igualémonos. El margen de error es 1.8%. Como mínima, esto puede llegar con las individuales de cada uno de nosotros a tener el 16% de esa encuesta de Inbamer. Y eso nos da el verdadero tercer lugar, porque Pues en la no, encuesta de pero- Inbamer el pero tercer ¿sabe lugar por qué fueron no? los indecisos. Pero ¿sabe por qué no? Hay esas cifras que usted da no me convencen, porque puede que haya una persona que le vote a Aníbal Gaviria y diga yo votaría por Aníbal, o diga yo votaría por Juan Manuel Galán, pero en la vida votaría por Vicky Dávila. Ahí usted ya no puede sumar. Pero doctor Es un Galán, buen punto. ¿a usted le preocupa o a usted les preocupa que el uribismo se imponga, por ejemplo, si Paloma Valencia llega, se imponga y terminen poniéndola de candidata? No, el tema es que yo coincido con Aníbal. Aquí, si le vamos a proponer al país una opción de futuro, no es proponerle al país regresar al pasado. Porque, ¿qué fue lo que hizo que el actual gobierno ganara las elecciones? Que Colombia no venía bien, que Colombia quería un cambio. Le prometieron unas reformas que no pasaron en el Congreso por imposición dogmática, ideológica, por la manera como se intentaron construir acuerdos alrededor de esas reformas. Eso fue el fracaso de las transformaciones y las reformas que el país estuvo esperando. Entonces, uno de los temas que tenemos que preservar acá para no desfigurarnos como grupo, como equipo de gobierno que pretendemos ser, ganando las elecciones, es que no nos vamos a casar con un extremo, ni con lo que venía gobernando que Colombia rechazó, ni con lo que viene gobernando que tampoco compartimos, que es la interpretación que necesita Colombia, especialmente en O materia sea, de su seguridad. voto por ella sería no. Lo vamos a hacer, a pensar. ¿En qué vamos a linaje ellos se escucharla. van a sentar? Ok, Que el ok. doctor Qué Galán pena. puede tener derecho al veto como en Naciones Perdón, Unidas, Camila, pero... sino que es que como la gente le pregunta a uno tanto qué va a pasar y creen que los periodistas hacemos la bolita mágica en estas Pero eso es entrevistas, una buena noticia, uno es trata de una llegar buena a la noticia. mayor verdad posible. Por ejemplo, que Pinzón, usted sacó en un código Caracol que también dice que él no se le mediría ser vicepresidente. Y ahí mi pregunta es, ¿ustedes qué han pensado del tema ¿Ustedes se le de medirían a hacer vicepresidente? fórmula vicepresidencial? Usted, doctor Gaviria. No. ¿Usted de no ninguna- se le mediría? No, lo que estoy diciendo es, nosotros estamos hablando aquí de candidatura presidencial. Ok. Y nosotros tenemos que llevarle un mensaje claro al país, que es que queremos representar esa alternativa distinta a los extremos. Entonces, cuando empieza uno con ministros y con vicepresidentes y todo eso, es otro discurso. O sea, Eso es ese tema de posterior. la vicepresidencia En este no lo han momento, hablado. no lo hemos No, hablado. porque están Porque en compitiendo. este momento lo que nosotros necesitamos es llevarle un mensaje claro al país. No representamos los extremos, representamos la unidad. No queremos sembrar más odios. Y eso lo estamos haciendo con coherencia. Entonces, vamos, ahora,
¿quiénes pueden llegar? Seguramente el consenso se va a lograr con quienes sintamos que la gran consulta sigue teniendo la misma esencia. Si al llegar se pierde esa esencia, pues no deberíamos tomar ese camino. Usted iba a decir algo, doctor Oviedo. Sí, yo lo que creo es que en mi caso personal, yo no pongo en riesgo mi patrimonio y hasta la relación con mi mamá para meterme en este escenario a participar para ser vicepresidente. No, uno se mete a estos para ganar. Pero lo que sí hay que tener claro es que en este momento la prioridad es Colombia, ¿sí? Y si después de jugar todas las cartas para ganar no es posible hacerlo, tenemos que ser muy sensatos y coherentes y buscar las formas en cómo contribuir. Pero está clarísimo que responder esa pregunta ahora cuando uno está participando en una consulta en la que compite para ir a la primera vuelta, pues es algo muy difícil de considerar. Pues los felicito a los 3 y a los otros 3 que también hicieron parte o hacen parte de esta alianza, porque es difícil poner a la gente de acuerdo, sobre todo con visiones tan diversas. Dicen que se van mañana para Norte de Santander. Cúcuta, ¿Nos van a dejar descansar en Navidad o hasta cuándo van los eventos electorales en vacaciones? Sí, ¿cuándo nos vamos de vacaciones? Continuo, porque tenemos menos de 3 meses. El 8 de marzo está a menos de 3 meses. Tenemos que pensar en cómo también emocionamos a la gente sobre la posibilidad de que ese voto del 8 de marzo hay que darlo con una visión de futuro de país, con una oportunidad que no se nos puede olvidar a las personas que nos ven y nos oyen. Yo celebro que vamos a vayan innovar, Norte. vamos a tener Norte un de la solo situación tarjetón. Está dura. La Yo soy de respuesta allá es- y ustedes saben que... Pretendemos no dejarlos descansar. Vamos a tener Sí, un solo ya tarjetón veo. en esa Camila. consulta. Varias noticias, eso Tenemos está bien. noticias. Pues doctor Aníbal Gaviria, mil gracias. Mucha suerte. Un abrazo, Camila. Gracias a ti y a todo el equipo de Blue. Doctor Juan Daniel Oviedo, también a usted. Gracias Muchas por gracias, venir, mucha Camila. suerte. Y Juan Manuel Galán, mucha suerte en Gracias. toda esta competencia, porque ustedes ahora son rivales, están en una misma consulta, pero pues están peleando por ser Amigos y el rivales. director Amigos y rivales, técnico sí, y el candidato presidencial. Nosotros hacemos una pausa y nos vamos con las noticias del mediodía para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. En Mañanas Blue, el dato electoral Blue.